Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré. Bienvenido al segmento Palabras de Vida Eterna, un espacio en el que meditaremos la palabra de Dios con el propósito de aprender de Él y edificar nuestra vida espiritual. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré corazones sensibles la doctrina de Dios del perdón. Sembraré. Lo invitamos a escuchar esta meditación, recordando lo que dice su palabra. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. ¿También hay paz en nuestros corazones? La palabra del Señor siempre... Hay un texto bíblico que a mí en lo personal me ha sido de mucha bendición cuando se trata de la obra del Señor, y es el que aparece en Romanos 14, 19. En relación a contribuir a la paz y a la mutua edificación. Yo quiero contribuir esta mañana a la paz también de cada uno. En relación a este tema, quiero, antes de darle conclusión al estudio, porque este es el último tema del estudio bíblico, quiero también contribuir a la paz y a la mutua edificación. Entonces, quiero decirle lo siguiente: en realidad, el tema de la reconciliación es grande, pero la costumbre es muy fuerte. Y entonces aquí pues aparece la costumbre queriéndose prevalecer. Hay algunos puntos que quiero mencionarles antes del tema, le decía, para que ustedes lo tengan claro. El tema de la reconciliación vamos a seguirlo estudiando más adelante. Debemos ser comprensivos en que apenas estamos iniciando el proceso. Así que hay cosas que no se van a dar de la noche a la mañana, ¿es cierto? Es decir, hermanos, por ejemplo, si hemos aprendido bíblicamente, y están las citas allí, que la reconciliación, al igual que la justificación, son actos definitivos en la vida del creyente, pero también debemos entender que en lo que esta verdad queda bien afirmada en nosotros, pues vamos a seguir escuchando también que alguien se pone en pie y dice: yo me reconcilio con el Señor, por ejemplo. Si escuchamos eso, no vamos a armar ningún escándalo. Simplemente atendemos a la persona después y le damos la solución bíblica. De eso se trata. Por otra parte, hermanos, es muy importante decir que en el compromiso de estudiar la palabra del Señor, vamos a ir avanzando en el sentido de que en lugar de decir que la reconciliación no existe, es al revés. Es una doctrina bíblica, es una realidad. Lo que pasa es que tal vez el inconveniente va a ser con los predicadores del Evangelio. Pero el Evangelio realmente se predica para el pecador, ¿no es cierto? Para eso es el Evangelio.
Sin embargo, por ejemplo, si ahí mismo existiera la necesidad de llamar a creyentes que se han separado del Señor en el mismo ministerio del Evangelio, el primer llamado a ese creyente es al arrepentimiento. Ese es el llamado, porque arrepentimiento hay tanto para el creyente como para el inconverso también. Ahora, hermanos, en ese sentido también es muy importante saber que lo primero que pierde el creyente cuando peca es la comunión con el Señor. Hay un llamado también a la comunión con el Señor. Es un llamado a restaurar su comunión. En resumen, para el creyente, la palabra es restauración. Esa es la palabra para el creyente, lo que debe buscar después de haber pecado. En relación, hermanos, también es muy importante aclarar algunos temas más, como por ejemplo, en relación al privilegio para el hermano que ha sido puesto en disciplina pública. En ese sentido, en cuanto al tema de la disciplina pública, quiero decirle lo siguiente. Aunque este tema ya se abordó, es decir, ya se tocó el día de ayer, y se dijo cuál es la conducta correcta con el hermano que ha sido disciplinado, quiero mencionarle también en cuanto a la conducta nuestra hacia el hermano que ha sido disciplinado. Por ejemplo, si este hermano que ha sido disciplinado, de repente usted lo ve levantando una silla, no vaya a ser grosero con él. Así que de eso no se trata. Hay que comprender y hay que explicarle su deber en cuanto a lo que él debe ser en relación a su cambio. El hermano que ha sido disciplinado no es que se ponga más servidor y eso le va no, el cambio es el fruto de arrepentimiento. Porque muchas veces el que ha sido disciplinado es el que más sirve en la congregación. Y los que están en comunión no aparecen. Ese es un gran problema. Entonces ahí es donde hay que hacer uso de sabiduría del Señor para que poder actuar convenientemente y en el amor fraternal. Porque nosotros sabemos que somos hermanos en Cristo y el amor debe prevalecer. La congregación no es un destacamento militar, hermanos. No es. Aunque a algunos hermanos siempre les gusta decir aquí que fueron militares. Hermanos, en la congregación somos hermanos en Cristo. Y una identidad de creyentes es que nos amamos los unos a los otros. ¿Es cierto? ¿Algo será? Ahora, hermanos, en ese sentido también es muy importante, yo quiero aclarar que en cuanto también a lo que se dijo ayer de la muerte de Cristo, la entrega de Él fue voluntaria, eso sí está claro, pero le dieron muerte a Él, por supuesto, le dieron muerte a Él. La misma palabra del Señor lo indica, que a Él le dieron muerte, o si quieren ustedes, lo mataron, pues. Pero Él lo hizo voluntariamente, es decir, hubo un autor intelectual y material de la muerte de Cristo. Los autores intelectuales de la muerte de Cristo, ¿quiénes fueron? Dígalo con seguridad, no tenga pena. Se va a ganar un premio. No se lo digo para que ustedes tengan duda. ¿Quiénes fueron los autores intelectuales de la muerte de Cristo? Los judíos, ellos fueron los que lo pidieron. ¿Y los materiales? Los romanos. Porque ellos sí fueron los que realmente lo hicieron. A nosotros, dijeron ellos, no nos es permitido, pero lo estaban pidiendo. Pero bueno, eso es en cuanto también a este asunto. Amados hermanos, principalmente predicadores del Evangelio, no se vayan a estar confundiendo de qué voy a hacer ahora, qué voy a predicar. Usted predique el Evangelio. En cuanto al Evangelio es el pecado del hombre,
la solución al pecado que es Cristo, el llamamiento al hombre pecador también al arrepentimiento, a la confesión, a pedir perdón y a creer en Cristo como ¿qué? Como Señor y Salvador. Ahí está. Y si queremos llamar al creyente que está lejos, claro, podemos hacerlo. Llamarlo al arrepentimiento, porque él debe arrepentirse también de sus pecados, del pecado cometido, el pecador, es decir, el creyente que se ha apartado. Llamarlo a volver a la comunión con el Señor, porque esa la perdió, y arreglar sus cuentas con Él. Y si algún predicador del Evangelio dice, reconcíliate, no nos vamos a pelear con él, en lo que vamos aprendiendo poco a poquito, ¿está bien? De eso se trata, hermanos. Y ahí vamos aprendiendo poco a poco, para que reine la paz. No hay, porque hermanos, por encima de esto está la unidad del pueblo del Señor, ¿está bien? Está la comunión unos con los otros, y está la armonía que debemos gozar. Es decir, esto no es para escándalo, es para seguir aprendiendo poco a poco. Y si usted algún día dice, mire hermano, mi posición es que el creyente también debe reconciliarse, pues ¿qué le vamos a hacer? Es lo que usted piensa y sigue siendo mi hermano. ¿Ya vio? Eso es contribuir a la paz y a la mutua edificación. Es que como somos ovejas del Señor, ¿no? Y usted es mi hermano y yo soy su hermano. Así que tranquilos, todo eso es un proceso, pero el que quiere aprender o aplicar la verdad bíblica de ahora, ya le dijimos cómo hacer. No hay ningún problema. Así que usted tranquilo. ¿Desayunó bien? Muy bien, yo creo que el almuerzo va a estar mejor, hermanos. No es que ya he ido a registrar, pero ya sé que va a estar mejor. Así que, hermanos, de verdad, ya vieron que hay cosas que, ¿para qué ser tanto? Cuando nos amamos y amamos la unidad, no hay ningún problema. Usted sigue adelante. Y como le dije, si estoy en su asamblea y usted como predicador invita a un creyente a reconciliarse, no nos vamos a agarrar de los pelos. Eso es ir en lo que usted y yo vamos aprendiendo poco a poco y finalmente que todo queda claro, porque este es un proceso, hermanos. Es un proceso poco a poco, hasta que finalmente, y como usted va a estudiar y va a leer allí y va a analizar muy bien, hermanos, usted no es que los hermanos dijeron, ¿y no tiene Biblia pues? Yo estoy hablando con ancianos y predicadores, esa es la gran ventaja, porque tiene Biblia. La palabra del Señor dice y usted comienza a mover sus dedos ahí. Ahora sí entramos, hermanos, al tema final. Esta es la parte final. En realidad yo agradezco al Señor. Aquí nos falta en cuanto al equipo de trabajo que hemos venido, nos falta el hermano Otto Úbeda. Él cayó enfermo, precisamente ya casi para salir. Él estuvo con nosotros todo el proceso del estudio. Pero bueno, el Señor sabe, y gracias al Señor porque sí pudimos estar, y por lo que estamos hasta por ahora, pues regularcitos, ¿verdad? Porque yo sé que si les pregunto a ustedes cómo están de salud, esta va a salir una lista grande de enfermedades aquí. Pero estamos haciendo la lucha de estar aquí en la presencia del Señor y la gloria sea para Él. Ahora, hermanos amados, en ese mismo asunto relacionado con el tema que se viene exponiendo y que el hermano Apolonio también acaba de refrescar en cuanto a las áreas del hermano restaurado, quiero decirles lo siguiente. ¿Cómo podemos decir que un hermano ya ha sido restaurado, ya está restaurado? Yo estoy escuchando teléfonos ahí hace rato, hermanos, háganse el favor de apagarlos, porque aquí estamos en la presencia del Señor. Háganse el favor, hermanos, porque ¿cómo van a exhortar ustedes a su congregación entonces?
Por favor, hermanos, ya es tiempo de aprender. Ayudemos a aquel que no sabe cómo apagarlo, porque muchas veces eso pasa. Se hace un desorden. Ayudemos ahí, por favor, hermano. Miren pues, cuando hablamos acerca de ese tema, hermanos, primero es que hubo reconocimiento del pecado. Pregunto, ¿contra quién pecamos en primer lugar? Dígalo bien, ¿contra quién pecamos? Contra Dios. ¿Qué dijo David? Contra ti he pecado. Ahí estamos bien, estamos claros. Segundo lugar, después de que se reconoció el pecado, vino la confesión del pecado. Yo les conté el asunto de una hermana que encontramos fuera de Guatemala, y la hermana se acercó a nosotros y dijo: hermanos, yo me vine para acá, a los Estados Unidos, pero antes de venirme, yo le dije a los hermanos ancianos que, bueno, había pecado, pero le confesé un pecado y me reservé el más grave. Y tengo 10 años de estar acá y no tengo paz. Eso es bíblico, hermanos. También se pierde la paz cuando estamos pecando y se pierde el gozo de la salvación, ¿verdad, hermanos? Y no tengo paz. ¿Qué le hubiera respondido usted? Ayúdeme, por favor. Hermana, no se preocupe, ya pasó el tiempo, no tenga pena, además me cae bien, y no sé, ¿qué le hubiera respondido usted? Hermanos, esos pecados que se andan arrastrando, hay que ponerlos a cuenta con el Señor. Es que no hay comunión, no hay paz. Por eso, hermanos, la confesión debe ser, ¿qué? Total, sin reserva de lo que ha ocurrido. Estoy haciendo un repaso. Se debe recibir la corrección bíblica, y aquí hay dos cosas. En algunas veces solo basta la amonestación, ¿sí? La llamada de atención. ¿Por qué, hermanos? Porque si la hermana le va a decir a usted, por ejemplo: mire, hermano, yo realmente me molesté con la hermana y no tengo paz, que era disciplinada. Tampoco se trata de andar disparando disciplina cada rato. Ahí es solo la amonestación, ¿no? Porque usted va a evaluar, va a juzgar bíblicamente. Pero también hay otros pecados que después de haberlo confesado pasan por disciplina pública. Y ahí, hermanos, no es tanto en sí por calificar pecados, sino también se refiere a la gravedad del daño causado. Repercute, ya dijimos, sobre 5 áreas, ya se le quedaron las 5 áreas, ¿verdad? Sí, si le preguntamos pueden contestar bien. Repercute el pecado y sobre la gravedad del daño causado puede ser sometido a disciplina. Luego viene la solicitud de la restauración. Amados hermanos, ustedes han visto mi conducta, han visto mi perseverancia, he estado con ustedes acá y yo vengo a solicitar, por favor, mi restauración. Miren. Y entonces ahí viene el proceso de restauración. Y si juzgamos bíblicamente, entonces es restaurado. Ese en sí es, hermanos, el resumen de un hermano restaurado. Ahora hablemos de irregularidades. O sea, cosas que no están bien, pero que ocurren en la congregación. Primero, hablemos acerca de casos en los cuales únicamente se necesitaba la amonestación. Entonces la pregunta es, ¿por qué fue disciplinado públicamente? Si el pecado confesado hacía necesaria únicamente la amonestación, la pregunta es, ¿por qué entonces fue disciplinado públicamente? ¿Y por qué fue sometido a un tiempo para estar allá sin hacer nada? Miren, hermanos, por ejemplo, Mateo 18:15, mire, aquí hay algo importante, leamos. Mateo 18:15. En este sentido, Mateo nos habla acerca de esa relación fraternal. Dice Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve
y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Ya vio? ¿Nos ofendemos algunas veces? Me recuerdo que en una ocasión, estando en la asamblea, un día de oración por la noche, se acercó un hermano y me dijo: hermano, yo quiero pedirle que me perdone. Y como no estábamos peleando ni había ocurrido nada, me sorprendió. Y le digo: bueno, ¿por qué quiere que yo lo perdone? Es que pensé un montón de cosas contra usted y después me di cuenta que no era cierto. Le dije, ¿sabe qué le dije a él? Estos brazos están abiertos para perdonar. ¿Así hace usted? A usted, un momentito, hermano. No, es que no hay que estar haciendo eso. Como dijo alguien, vaya, sí pues, pero no lo vuelvo. No, hermanos. Y se terminó. Ahí se terminó todo. ¿Sabe quién fue avergonzado ahí? El enemigo. Mirad, dice, cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habitemos juntos en armonía. No, yo no dije, mire hermano, aprovechando que vamos a ir con los ancianos, vamos a ir. Y no, hermanos, simplemente una plática entre él y yo, sí se terminó, se quedó arreglado. El amor fraternal, eso debe prevalecer en la congregación. Creo que en la congregación no habemos enemigos, ¿verdad? ¿O sí? Eso es triste. Siguiente caso. Casos en los cuales se estiró, como que fuera hule, se forzó el texto bíblico para satisfacer una venganza personal. El texto no dice eso, pero lo estiramos para ver si lo enganchamos a aquel para que fuera disciplinado. Amados hermanos, ese es un gran pecado. Y eso tiene su advertencia en la palabra del Señor. Leamos Deuteronomio 12:32 y ayúdenme a leer uno de ustedes. No sé quién ganaba manejos bíblicos aquí. Deuteronomio 12:32. Gracias, hermano Eber. Mire, ahí está. Proverbios 36. Toda la palabra de Dios es limpia, no añadas, para que no sea reprendido y seas hallado mentiroso. Si la palabra del Señor no dice eso, ¿por qué yo le estoy dando una interpretación privada? Para que a ver si alcanza el caso del hermano y lo arrastramos a ser disciplinado. Ese deseo de venganza, el hermano que en la asamblea tiene deseo de venganza, es un hermano enfermo. Es un hermano que no debería estar haciendo uso de ministerios y tampoco partiendo el pan, porque está enfermo. Hermanos, no se debe forzar el texto bíblico para satisfacer una revancha personal. La asamblea no es un ring de boxeo. En la asamblea hay creyentes que deben dar un testimonio poderoso de su cambio de vida para no perjudicar la predicación del evangelio. Porque cada asamblea, hermanos, realmente cada asamblea es una antorcha, es un testimonio. Por eso cuando se establece, ya no se dice vamos a sentar la mesa, se dice vamos a establecer un nuevo testimonio. Ahí quedó alumbrando. Entonces, hermanos, si nos andamos mordiendo adentro, ¿qué va a pasar con el incrédulo? Ahora, otro asunto en relación a de las irregularidades, hermanos. Casos en que se aplicó la disciplina
pero no se mencionó el pecado. Y viene el hermano que va a ser disciplinado y dice: hermano, yo sé que usted el día de mañana van a anunciar mi disciplina. Hermano, quiero pedirle un favor, la verdad, para no caer en pena ni en vergüenza en la congregación. O dice algo más suave, o solo dice que yo andaba desorden. En fin, comienza la transacción, comienza el negocio. Se convierte en un mercado aquello. ¿Se debe decir el pecado? Claro, hermanos, es parte de la misma corrección. Amados hermanos, aquel hermano no va a decir: es que los hermanos me hicieron bullying. No, es un asunto bíblico. Tampoco exagerar, no, lo que corresponde realmente. Y ahí inicia el proceso de la disciplina. Si el que fue sometido a la disciplina pública no la aceptó, oiga bien, no la aceptó, la rechazó, el proceso no ha comenzado. No ha comenzado. Hasta que él sea consciente, ahí va a comenzar su día número 1 en su proceso de restauración. Mientras rechace, esté hablando mal, esté calumniando, esté haciendo, su disciplina no ha comenzado. Esa es la seña. Otro asunto importante, hermano, en cuanto a este tema, esto es un caso a la inversa del primer ejemplo que estaba mencionando. En este caso, hermanos, era necesaria una disciplina pública, pero solo se hizo una amonestación. ¿Por qué será? Es mi amigo, ha sido mi compañero, no le puedo fallar, es muy sensible. Hermanos, este es un caso a la inversa. Proverbios 15:32 dice que el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Lo que pasa que a la disciplina se le han puesto cabeza, patas, cola y un montón de cosas. Pero la disciplina es para un bien. Bíblica, por supuesto. Es para un bien. Es para corregir. Es para vivir una vida sana, saludable. Una vida conforme a la voluntad del Señor. Así que no podemos, hermanos, yo he oído casos. Un hermano anciano, su esposa ya se había resuelto su disciplina el día siguiente. Se fue corriendo el día anterior allá con el otro anciano a ver si negociaba otro pecado. Esto es tremendo. Cuando llegamos a ese tipo de negociaciones, hermanos, y no hemos llegado a comprender la realidad de las cosas, estamos jugando nada más a ser obispos en la obra del Señor, solo. Nos convertimos en unos títeres o en unos payasos que únicamente lo que hacen es estar medio haciendo las cosas ahí. Y hermanos, entonces en ese caso no estamos preservando la santidad del Señor en su iglesia. Otro asunto importante. Estos casos son muy frecuentes. A la luz de Proverbios 15:32, que dice que el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, este caso es el que nuestro hermano Apolonio mencionó. El hermano fue sometido a la disciplina bíblica, se dictó su disciplina. A él se le separó de la comunión, pero se fue de la congregación. Pasa mucho tiempo, posiblemente hablemos unos 6 meses. Luego aparece: hermanos, ya regresé. Aquí me tienen de regreso. ¿Cómo me ven? Aquí estoy. 6 meses sin verlo. Muy bien. Hermanos, quiero pedirles un favor. Yo vengo a solicitar mi restauración. ¿Estará bien así?
Amados hermanos, hay un caso reciente de un creyente que, siendo anciano de la asamblea, bueno, no es tan reciente, fue disciplinado. Después de haber sido disciplinado por adulterio, él se fue de la congregación y estuvo ausente. Óigase, siéntese bien porque si no se va a desmayar. Estuvo ausente 19 años de la congregación. Y en esos 19 años dice que fue hasta servidor de uno de los líderes que salen en la televisión predicando. Ahí andaba. Y luego regresa y dice: hermano, quiero mi restauración. ¿Cómo hubiera resuelto usted ese caso? Amados hermanos, irregularidades, algo que no debe ser tolerado en la asamblea. ¿Sabe por qué? Porque la llegada, el arribo, el aterrizar en la restauración conlleva un proceso en donde han sido visibles los frutos del arrepentimiento. La conducta que ha cambiado. Otro asunto importante en cuanto a este tema es la palabra del Señor. Nos dice, por ejemplo, vamos a leer aquí primera carta a Timoteo 3. Primera carta a Timoteo capítulo 3 y versículos, vamos a tomar solo el 2. Vamos a ver aquí. Primera carta a Timoteo capítulo 3, versículo, vamos a ver, vamos a ver la primera característica. Bueno, la primera del versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Esa característica vamos a ver. Ahora vamos a lo siguiente. Por ejemplo, hermanos, el pecado del creyente se cometió y fue un pecado tan notorio, tan público, tan conocido. Ese pecado vino a afectarlo a él, a su familia, afectó a la congregación. La congregación quedó triste y dolida por la conducta de su líder. Él fue sometido a la disciplina. A los pocos meses, él, siendo anciano, comienza a presionar a los hermanos. Quiero mi restauración, quiero mi restauración. Finalmente los hermanos ceden al chantaje, porque hay hermanos que han dicho: quiero mi restauración, o si no, ustedes tienen la culpa que yo me vaya de una vez al mundo. ¿Así? Eso es un chantaje. Otros dicen: quiero mi restauración, hermanos, porque yo me siento muy enfermo y no me quiero ir así, y al rato está bien. Y entonces los hermanos, después de la presión, cedieron a la presión, aflojaron los hermanos, y cuando ya fue restaurado, bueno, ahora quiero volver al ancianado nuevamente. La presión sigue, hermanos. Pero como ya le dio, la pregunta es: ¿debe volver a ejercer? Si el pecado fue tan notorio, grave, público, ¿debe volver inmediatamente a ejercer el ancianado, hermanos? Es una pregunta. Usted dice: si digo no, me comprometo para más adelantito. Amados hermanos, cuando hablamos de qué hacer con los privilegios del que ha sido disciplinado, solo el hecho de estar presionando para su restauración o presionando para volver a ser anciano deja en evidencia su falta de espiritualidad. Solo con eso. No es espiritual. Ya eso es una señal. Es una señal que por sí misma
está diciendo que no es conveniente, porque usted en el futuro se va a enfrentar a grandes problemas por haber permitido que aquel volviera a ejercer o a ubicarse en la misma posición después de un asunto grave. Pero usted está permitiendo, está colocándose o está echando escorpiones en la bolsa. Usted lo está permitiendo y después va a estar llorando. Algo muy importante, hermanos. Fíjese que ha habido casos en que después, por ejemplo, de un pecado inmoral, ¿sabe a qué me refiero con pecado inmoral, verdad? ¿Sí? Fornicación, adulterio y todo. Bueno, viene el restaurado, aborda al público y quiere dar una enseñanza. Un creyente lo escuchamos desde el púlpito decir: hermanos, yo sí tengo con qué enseñarles acerca del adulterio porque ya pasé por ahí. Parece chiste, parece sí, pero no lo es. ¿Qué cosas, no? Y entonces la congregación, porque conoce la conducta de aquel que está aquí, no sé qué lo tiene aquí. La cosa es que no va a servir para nada aquí, porque viene apenas comenzando su proceso. Porque así como la gravedad del daño, también el proceso va a ir progresivamente, poco a poco. Y los hermanos que están ahí sentados cierran la Biblia. No le digo cierren la Biblia, no le estoy diciendo eso. No, que los hermanos cierran la Biblia y no lo quieren escuchar. Y el hermano comienza a quejarse, que los hermanos, no sé qué, ¿quién tiene la culpa? A ver, él, porque no es consciente de dónde viene. No viene de una victoria espiritual, no viene de una victoria, viene de una derrota espiritual. Y él debe comenzar su proceso, es que él debe entenderlo, es el sentido común. Él mismo debe decir: yo no quiero pasar vergüenzas o que un hermano allá me grite cosas. Y él mismo debe saber que no es su tiempo, por favor, no hay necesidad que lo estén jalando. No es mi tiempo, algún día será, pero todo eso es un proceso después de su restauración. Hermanos, ahora hay un asunto más grave. La congregación no le dijo nada porque le da pena. Y con el hermano tiene un mal carácter. Mal carácter. Nadie le atreve a decir nada porque saber qué va a responder. La pena y la vergüenza es cuando quienes lo ubican en su lugar son los incrédulos. Se oyó del caso de una incrédula que entró a una congregación a gritarle a un predicador porque éste estaba predicando, pero tenía un mal testimonio en la comunidad. Miren, hermanos, la palabra del Señor, por ejemplo, Génesis capítulo 12. En Génesis capítulo 12 tenemos la historia de Abraham. Ahí todavía es Abraham. Cuando él descendió a Egipto por el hambre que estaba azotando a la región, Abraham tropezó. ¿Sí? ¿Por qué tropezó? Porque él mintió por temor de su vida. Y cuando Faraón oyó esa mentira, pues él quiso tomar a la mujer de Abraham. ¿Cómo se llamaba ella? Sarai. No tiene tilde en la I. Quiso tomar a Sarai. Pero, hermanos, como Dios no lo permitió, porque por Abraham Sarai hubiera sido deshonrada ahí,
Pero Dios no lo permitió. ¿Sabe quién reprendió a Abraham? El faraón. O sea, las tinieblas a la luz. Eso, hermanos, nos debe llamar la atención. Cuando hablamos de ministerios y de restauración o los privilegios, hemos oído abundantemente, hermanos. Todo eso es gradual a su tiempo, en su momento. Si el creyente es sumiso a la palabra y va paso a paso, hermanos, hasta la misma congregación más adelante, le dará la oportunidad de comenzar otra vez a ejercer sus ministerios. ¿Para qué precipitarse? No. Poco a poco, vez tras vez, un proceso, como dijimos, hermanos, progresivos. Ahora vamos a arribar a ciertas conclusiones. Hermanos, las conclusiones del estudio, porque estas conclusiones abarcan no solamente sino el de la Barranca Grande y el anterior, 3, en el tema de la disciplina. Número 1, hermanos, no podemos hablar de vida santa en la iglesia sin reconocer la importancia de la disciplina en la formación de la vida saludable de los creyentes. ¿Es necesaria la disciplina en la iglesia, hermanos? Pero la disciplina bíblica, por supuesto, bíblica. Muy bien. Otro aspecto. La disciplina tiene como propósito principal la corrección. Oiga bien, esto se le llama corrección y aquí está la destrucción. La disciplina no es para destruir la vida de los hermanos, es para corregir. Así que, hermanos, si hay un creyente que ya corrigió y su conducta se ve realmente que evidencia los frutos de arrepentimiento, ¿por qué lo siguen manteniendo atrás? A ver, eso sería ya por venganza. Otro asunto importante, hermanos. Todas las irregularidades que estorben el debido proceso de la disciplina, hermanos, no son más que estrategias humanas que no pueden agradar a Dios ni permiten que la santidad de Dios fluya en la vida de la iglesia. La disciplina debe correr libre para corrección. Y óigase bien, hoy nosotros estamos recibiendo una disciplina. ¿Cómo se llama esta disciplina? ¿Cómo se le llama? Preventiva. Esto es disciplina, es la palabra del Señor. Esto es parte de la formación también. Hermanos, cuando un creyente ha sido restaurado en el fiel cumplimiento de la palabra de Dios, el paso del tiempo hace evidente una vida saludable. Nadie, absolutamente de los que estamos aquí, estamos exentos de fallarle al Señor, ¿es cierto? Aquí no debe haber un concurso de justos, de legalistas, no, hermanos. Todos, mientras estemos en esta carne ingrata, estamos sujetos en algún momento en fallarle al Señor. Pero ¿qué es lo primero que debemos hacer, hermanos? ¿Calentar el pecado? No dar mucho tiempo para el arrepentimiento, la confesión, apartarse del pecado, disciplina pública si es necesario, si no, amonestación y luego, hermanos, restauración. Ese es el proceso. Gálatas 6:1, ¿qué dice? Vosotros que sois espirituales, que sois espirituales. ¿Somos espirituales? Hermanos, este es un desafío de cada día. Restaurarle, dice la palabra del Señor. Amados hermanos, la vida de la iglesia saludable vale la pena. Una iglesia enferma por la tolerancia
una iglesia, es una iglesia marchita, donde no fluye la santidad del Señor, la vida saludable. No hay mejor salud que la palabra del Señor. Ella es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y es la que debe mantenernos siempre, siempre en constante revisión. ¿Sabe qué es la autodisciplina, hermanos? Alguien que me quiera definir qué es la autodisciplina. Algunos dicen que es sentarse allá atrás cuando ha pecado. ¿Será eso, hermanos? El dominio propio. Es decir, gracias, hermano, la autodisciplina es lo que usted y yo estamos procurando cada día. Sujetar esta carne a la voluntad del Señor. Someternos todos los miembros del cuerpo y de manera integral, cuerpo, alma y espíritu, a la palabra del Señor, sabiendo que la oración, la lectura de la palabra de Dios también, la corrección diaria, nos mantiene en una comunión con Dios. Pero si en algún momento le fallamos, esta no es una invitación a pecar, además nadie necesita invitación, ¿no? Si en algún momento le fallamos, debemos reconocerlo. Debemos ir ante el Señor, como hizo David. Amados hermanos, el pecado de David fue grave, ¿no es cierto? No solamente estamos hablando de adulterio, también estamos hablando de asesinato. Ese pecado fue grave, y usted puede decir, ¡qué barbaridad, David! No, hermanos, nosotros no somos ajenos a las tentaciones de la carne. Pero ¿sabe una cosa? Cuando inicia el proceso de su restauración, Él inicia con el reconocimiento: contra ti he pecado, Dios, solo contra ti. Vuélveme el gozo de mi salvación y espíritu noble me sustente. Luego en el Salmo 32, Él tiene una acción de gracias al Señor. Bienaventurado el varón, dice Él, aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas. No hay nada mejor que una vida en comunión con el Señor, ¿verdad, hermanos? No hay nada mejor. Porque si estamos en comunión con el Señor, podemos servirle con toda libertad. Si estamos en comunión con el Señor, podemos fluir en bendición para los demás también. Así es el resultado de estar a cuenta con el Señor. Amados hermanos, que el Señor nos ayude. Amada iglesia del Señor, oremos constantemente unos por otros. Y oremos también por aquellos que están a cargo de una asamblea, donde el Señor los ha puesto para administrar su obra. Oremos, hermanos, ¿sabe por qué? Porque también ellos están sujetos a la tentación. Oremos, hermanos, porque esos cargos de liderazgo y responsabilidad amerita que oremos unos por otros. ¿Sabe por qué? Porque hoy más que nunca debemos saber que Cristo pronto viene. Y que el propósito realmente es, como dijo Pablo, a fin de presentarla ante el Señor, una iglesia ¿cómo? Una iglesia santa, sin mancha ni arruga. Y cuando estemos con el Señor, hermanos, entonces todas esas luchas de las cuales hoy hemos hablado y ayer, de esas seremos liberados, de la presencia del pecado, de las luchas constantes, y entraremos entonces definitivamente al reposo eterno con el Señor. Que el Señor nos bendiga y nos guarde siempre, adelante siempre, en el nombre del Señor, solícitos en mantener la unidad en el vínculo de la paz. Que el Señor nos siga bendiciendo. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva. Hemos llegado al final de esta meditación.
confiando que la palabra de Dios ha sido de bendición para su vida personal. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré corazones sensibles la doctrina de Dios del perdón. Sembraré. Lo invitamos a estar atento a nuestras próximas transmisiones, también a compartir nuestro contenido para poder llevar la palabra a más personas. Que Dios los siga bendiciendo. Mientras viva simiente de amor, segaré.